¿Cómo se armó Inglaterra para ser campeón del mundo en el 66? Teorías conspirativas afuera, te lo cuento después del intro. Luego de un importante ninguneo a los campeonatos mundiales, Inglaterra sumaba en Chile su cuarta participación seguida, con escasos resultados, lo que hacía difícil congeniar aquello de los inventores del fútbol con el hecho de que en la mitad de sus participaciones ni siquiera pudo superar la fase de grupos. Es como dártelas de cirujano y desmayarte cuando ves sangre. Y encima cargaba con la vergonzosa derrota del 50 contra el cuasi amateur equipo de Estados Unidos. Pero en el 62, y de la mano de su primer y hasta ese momento único entrenador, Walter Winterbottom, logra superar la fase de grupos por los pelos para caer en cuartos ante quien se coronaría campeón del torneo. Una performance que podría considerarse, como venía a la mano, como un campañón. Pero para Winterbottom el árbol no tapaba el bosque. Hacía rato le venía avisando a los dirigentes que habían una serie de cositas que cambiar, ya que los países de la Europa continental y Sudamérica ya los estaban superando. Ya con el hecho de poder elegir su propio equipo era un grandísimo primer paso. ¿Qué? Sí, aunque no lo creas, los jugadores eran elegidos por un comité de expertos formado por presidentes de clubes y dirigentes de la asociación. El único trabajo del entrenador era pararlos en la cancha de una manera más o menos decente. Volviendo a las propuestas de Walter, pobre, ni bola le dieron, pero algunas metió. Se comenzó a trabajar con una selección alternativa, la sub-23 y equipos juveniles. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. Lamentablemente para él, otra que tampoco se dejó obnubilar por el resultado en Chile fue la prensa. Vaya a saber por qué, el cuarto poder no se lo bancaba y empezó a hacer lobby para que se las tomara. Podrido de tanta mala onda, renuncia en ese 1962. En 16 años de gestión, algo había dejado, pero faltaba mucho camino por recorrer. Faltaban 4 años aún para el próximo campeonato mundial. El detalle era que se realizaría en casa, por lo que urgía hacer un buen papel para que todos quedaran bien parados. El fútbol inglés, los dirigentes, los jugadores, la fama de inventores del fútbol y hasta el presidente de FIFA, Stanley Rous, también inglés. El fracaso no era opción, así que había que hacer lo necesario para garantizar el éxito. Y lo primero era conseguir entrenador. Winterbottom había renunciado y sea cual fuera el elegido, los dirigentes de la Football Association tenían algo bien en claro. Iban a perder el control absoluto de la selección. ¿Cómo lo sabían? Porque Don Walter había sembrado la semillita de sus ideas revolucionarias en varios de los candidatos. ¿Le gustaba la idea? Por supuesto que no. Es un tipo sincero. Finalmente se decantaron por Alfred Ernst Ramsey, Alf para los amigos. Un ex lateral del Tottenham, internacional con los Three Lions y que había logrado llevar al Ipswich Town de tercera división a ganar el título en primera en solo 5 años. Un tipo que entendía más que nadie la necesidad de cambios profundos. Había vivido en carne propia las 3 más grandes humillaciones hasta ese momento. El ya nombrado partido frente a la multinacional Estados Unidos y el doble paseo que le regalaron los magueres mágicos de Puskás, Seaborg y compañía. Así que no era muy difícil de entender por qué le cayeron tan bien las ideas de su ex entrenador. Era el tipo perfecto, con capacidad probada, que conocía el ámbito internacional y con el orgullo herido. Cuando asumió formalmente en mayo de 1963, lo que la dirigencia tenía se hizo realidad. El nuevo entrenador llegó con toda una batería de modificaciones bajo el brazo. Al principio, desde la Football Association se hicieron los distraídos, pero Ramsey, astuto a los Sherlock Holmes, puso la vara alta con sus declaraciones y le pasó la pelota a los dirigentes que, ante la opinión pública, quedaron entre la espada y la pared. O aceptaban lo que Alf proponía
o dejaban todo como estaba, con la grandísima chance de ser señalados como los responsables de un muy factible fracaso. Obvio, así como estás pensando, optaron por el menor de los males, luz verde, y a partir de ese momento Ramsey tuvo control total sobre las convocatorias, tácticas, entrenamientos y hasta propició mejoras en el departamento médico. Todos cambios ultra necesarios, pero todavía había un equipo que armar. Curiosamente, fue en la selección y no en su Ipswich donde Ramsey descubrió lo que sería su llave del éxito. Te cuento, en ese tiempo la mayoría de los equipos jugaban con el 4-2-4 de Bela Goodman, con dos delanteros bien abiertos, por eso se les decía wings, alas en español, con la misión de desbordar y centrar. Algo parecido a lo que Bielsa llamó extremos. Ponele. Ramsey, con alguna modificación, lo intentó también y en los Blues fue todo un éxito. Acordate, metió 2 ascensos y un título en 5 años. Pero en la selección fue un desastre. Con decirte que le metieron 5 goles en el debut. Es un desastre, de verdad. El año y medio que siguió, Inglaterra deambuló entre victorias ante rivales menores y derrotas dolorosas. Acá es donde la historia se vuelve confusa. Algunos afirman que Ramsey quedó sorprendido de un planteo táctico de Argentina en un cuadrangular amistoso en el 64. Otros afirman que él ya estaba viendo la pobreza de nivel de los wings ingleses. Sea como sea, sus ojos se abrieron. El sistema tenía que ser más importante que los nombres y empezó a autoanalizarse. Inglaterra estaba jugando con el 4-2-4. Puso la lupa del medio para adelante y reparó en el problema. Buenos jugadores con la pelota, pero con menos marca que un reloj chino. Esta situación le dejaba dos alternativas: convocar jugadores más defensivos o modificar el esquema. Pragmático como era, optó por las dos. Y listo. Retrasó los wings, convirtiéndolos en mediocampistas, y convocó para los nuevos puestos a jugadores con un perfil específico. Habían nacido los Wingless Wonders, un apodo que sonaba a banda psicodélica o canción de los Beatles, pero que en realidad hacía referencia a la nueva Inglaterra que prescindía de los extremos. O por lo menos, eso decían. Ups, spoiler. Pero aún había que darle una vuelta de tuerca al sistema. Petizo, miope, pronunciada calvicie, una sonrisa capaz de ilusionar a un dentista con vacaciones en el Caribe y una inocencia que provocaba gastarle todo tipo de bromas. Así era Norbert Novi Styles. De haber nacido en el siglo XIX, no tengo dudas de que hubiera inspirado a Robert Louis Stevenson para crear su famoso personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque el inocentón de Styles, al entrar en una cancha, se transformaba en un tipo vehemente, protestón, que por las buenas o por las malas se la arreglaba para recuperar la pelota o anular a la estrella rival. ¡Tengo miedo! Tal vez su historia hubiera pasado desapercibida de no haber sido por el legendario entrenador del Manchester United, Matt Busby. Él fue el que vio las virtudes de Styles hasta ese momento desaprovechadas en el lateral y se decidió a explotarlas, aunque para ello hubiera que inventarle una posición en el esquema táctico. Para el torneo de 1960 lo sacó del lateral y lo colocó en el mediocampo, justo por delante de los centrales, con la única misión de proteger la espalda de sus mejores jugadores y barrer con todo lo que cayese en su zona, sea pelota o jugador. El éxito del movimiento táctico llegó a oídos de Ramsey, que decidió probar por sí mismo la idea que estaba triunfando en Manchester. Convocó a Styles en el 65 y este Dr. Jekyll y Mr. Hyde moderno tardó nada en convertirse en pieza clave del armado del entrenador del seleccionado, a tal punto de amenazar con renunciar cuando desde FIFA presionaron a la Football Association para que lo desafectara del equipo luego de un patadón, según Styles sin intención, al francés Jacques Simon. No había sido ni por asomo el único en el Mundial, pero como dicen en mi barrio, hazte la fama y échate a dormir. Es así de crudo. Como sea, muchos hablan de Charlton, de Hurst,
de Moore, de Banks y hasta del arbitraje. Pero Styles, el encargado del trabajo sucio, fue fundamental. Parafraseando, detrás de todo gran Bobby Charlton hay un gran Nobby Styles. Que el Ipswich haya salido campeón de la primera división inglesa con uno de los presupuestos más bajos, algo nos dice de Alf Ramsey. Sin jugadores de renombre en el plantel, se valió para sorprender a los grandes de la época de aquellos que mejor se adaptaban a su sistema y de estricta disciplina, táctica y de la otra. Y eso mismo replicó en la selección. Es así que junto a la columna vertebral sólida y eficiente que ya tenía, ante la sorpresa general comenzaron a aparecer entre el 65 y el 66 jugadores que de otro modo les hubiera sido imposible vestir la casaca blanca, pero que en su conjunto terminaron por formar un equipo estilo James Bond, dinámico, combativo, confiable y seguro en defensa. Ahora, me imagino a muchos analistas de esos tiempos pensando, pero un mundial no se gana solo manteniendo el arco en cero, ¿cierto? Si no se quería rifar todo el laburo de 4 años en una errada elección de la cara de una moneda, porque aún no se desempataba por penales, era necesario trabajar alguna forma de llegar al arco contrario con peligro. Porque estaba bien claro, convertir las alas, los wings como se diría acá, en mediocampistas era una evolución defensiva, pensada para tener más chances de recuperar la pelota. Ni que hablar la posición de Styles, que dejaba solito y solo en las labores de creación a Bobby Charlton, que sería presa fácil para los defensas contrarios. Bueno, acá está el secreto. Si hilamos fino, en la práctica el apodo Maravilla sin alas no era tan real. El hecho que no los declarara no quiere decir que prescindiera de su función. Mientras que en el tradicional 4-2-4 la tarea estaba destinada a delanteros pegados a la banda, en el nuevo sistema de Alf estaba reservado para los laterales, aprovechando que su aporte en el ataque ya era una marca distintiva en el fútbol inglés, complementados en una posición un poco más cerrada con sus nuevos mediocampistas. Así que los dos nuevos volantes tenían una triple misión: la defensiva que vimos, cubrir la espalda de los laterales y la de ser opciones de pase para descomprimir las jugadas. Como esto exigía un gran desgaste físico y era una época donde no se permitían cambios, debían ser jugadores preferentemente jóvenes. Ahí es donde Ramsey se benefició de una de las pocas modificaciones que pudo hacer Winterbottom, la Sub-23. De ella se sumaron Alan Ball y Martin Peters, jugadores con distintas características. Ball más dinámico, combativo, pero propenso a terminar mal las jugadas. Como diríamos acá, jugaba con un balde en la cabeza. Peters, por el contrario, más técnico, preciso, pero menos aguerrido. Lo que sí, ambos muy versátiles, casi podríamos decir polifuncionales. Justo la cualidad primordial que Ramsey necesitaba para que sus nuevos mediocampistas fueran un éxito. Eso. Adelante se repetía la fórmula. Jimmy Greaves, la estrella del momento, delantero hábil con un punto de arranque más atrasado, cosa que le permitía conectarse con los tres volantes y entrar al área con pelota dominada. Y Roger Hunt, el típico 9 goleador, metido entre los centrales rivales haciendo todo lo que un 9 de área que se precie hace con tal de abrir espacios. Muy bien y estratégicamente muy inteligente. Pero por más mecanizado que esté el sistema, para triunfar siempre vas a necesitar de la inspiración de un Freddie Mercury. Como vemos acá, en ataque el 4-1-3-2 se aseguraba, primero, de tener superioridad numérica en los últimos 30 metros y segundo, que el que sobrara siempre sea el crack del Manchester United, Bobby Charlton. Si me preguntan a mí, Charlton era el verdadero factor de desequilibrio en la maquinaria de Alf Ramsey. Era el único que tenía máxima libertad para moverse en el campo de juego, cosa que le servía para escapar de su marca. Lo podías ver entrando al área rival, por las bandas, por el centro o en cercanías a su propia área.
Un jugador completo, dinámico, hábil, cerebral, de gran pegada y que manejaba ambas piernas con la misma facilidad. Un crack, sin ninguna duda. Pero hasta un jugador como él no podía solo y necesitaba de un primer pase limpio, ese que comienza el ataque, que debe ser seguro porque si no es un contragolpe que agarra a todos mal parados. Obviamente, ese primer pase no podía empezar por Styles. Era un buen recuperador, pero con fortuna no se tropezaba con la pelota. Tampoco del mismo Bobby Charlton, por más libertades que tuviera, ya que le exigiría un esfuerzo físico grande en una época, repito, donde no existían los cambios. Los laterales y mediocampistas podían ser descarga, pero nada más. Ni hablar del arquero, Gordon Banks era excelente, pero el juego con los pies no era lo suyo. El plan falló. Todo está perdido. La solución al dilema nuevamente estuvo en el sub-23, Bobby Moore. Una de las primeras acciones de Ramsey al frente de los Three Lions fue nombrarlo como capitán con solo 22 años. Eso habla a las claras la clase de jugador que era. Moore era la antítesis de lo que se esperaba de un defensor central. Pese a su altura, no era ni potente ni recio. Esas cualidades que le sobraban a su compañero de saga, Jackie Charlton, las compensaba con serenidad, colocación, gran lectura de juego y una asombrosa capacidad para anticipar los movimientos del rival. El tipo parecía estar siempre un paso delante de los delanteros contrarios. Todas esas características, las positivas y las negativas, hacían que fuera siempre el último hombre y que rara vez cruzara la mitad de la cancha. Y por tanto, el indicado para dar ese primer pase limpio del que te hablé recién. Como el que sobraba en el esquema de Ramsey y único que gozaba de libertad de movimiento era Bobby Charlton, generalmente recibía ese pase directo de Moore. Desbordando química a lo Mick Jagger y Keith Richards, Moore y Charlton formaban una sociedad que era muy difícil de contrarrestar, ya que se complementaban muy bien. Si vemos los partidos del Mundial, muchas de las jugadas en ataque de la Inglaterra de Alf Ramsey las generaban los Bobbies. Se buscaban y de una u otra forma siempre se encontraban, cosa que generalmente aseguraba la posesión del balón por lo menos hasta cercanías del área rival. En síntesis, esto es lo importante. En un mundial feo, en el que el fútbol brilló por su ausencia y estigmatizado, a mi juicio, injustamente, por la leyenda urbana de las ayudas arbitrales, Craigland y el gol fantasma en la final, el equipo que formó Alf Ramsey mostró una evolución táctica. La dinámica y disciplina por sobre los nombres, los wings reconvertidos, la posición de Styles y la sociedad Moore-Charlton fueron, a mi entender, las claves para la consecución del único título de los inventores del fútbol. Lógico, aquel equipo, más allá de alguna acción individual, no llenaba los ojos. Era práctico y disciplinado, fiel reflejo de su entrenador. Y es que en la eterna discusión sobre puristas y resultadistas, Alf Ramsey nunca escondió su elección. Y guste o no, como los grandes íconos de la cultura inglesa, marcó una época. Gracias por llegar hasta acá. Más adelante seguiremos viendo el proceso de formación de otros campeones mundiales. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chao.